Oyer, ¿puedes grabar tú, por favor? ¿Sabes cómo va, no? ¿Ves así? Te bajo la tele. ¿Sí?
Pone una cosa aquí. ¿Qué es esto? ¿Batería? Sí, pero eso ya lleva un ratillo. No. Al final, ¿cómo habéis quedado esta mañana? Perdimos la dos. Que vi la primera parte, pero ya luego no. Es que yo perdían 6, creo. De 2. Iván. Central. Central. Es bueno jugador. Mateo de portero. Por ahí, Oye, la lluvia me puntúa un 9. Samu, atrás, venga, baja. Andrés, la tuya.
Iván, estaría bien que jugara Mario de jugador. Me meten gol. Nico, Mario jugador. Mario jugador. Todos los queremos.
Yo me tiro negro. Que eres por André, ¿cuántos llevas? ¿Qué? ¿Cuántos kilos? 3. ¿Y cuántos faltan? ¿Cuántos? Quedan 49 personas. Va a ver cabecea y cada vez debe asegurar. Agua. Es infantil, tipo, la no me dejan porque estoy en no me dejan venir porque estoy en No pongas a Mario. Mario te Nosotros vamos contra los penúltimos de la liga y vamos con los Es que dependiendo de un día te marca 18 o 10. 16. Los que jugaron mal fuimos yo, Lucas, Paulo. Es verdad, y Joel hoy no vino. ¿Qué es Joel? No, Joel el pivote. Ese ya no juega, ahora juega el delante. Joel, el que vino al campo. Pero no estoy a punto con la el hoy ya no tengo más ganas. Es verdad.
eso es lo que le pasó al Diego. Pero eso es lo que le pasó al Diego. Diego estaba yendo a un contraataque. Vale, se la pasaron a un bote. Santi ya te lo casi ya aguantar en el aire, pero Diego no sabía caer. No, sí. Te voy a enseñar el vídeo. Creo que tú sí viste cómo cayó Diego, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ah, Dios, mire. Diego, no. Claro, está en el vídeo. Diego, no pasa nada. Yo también me caí. No, lo que yo salí del cañito. Claro, pero te pegaste desde el principio. Yo no estaba viendo el vídeo, estaba Tío, pero joder. El 9 de los 6 de Nadal es muy pico. Una pregunta. El 9 de los 6 de Nadal es el capitán. No, no me parece. El 9 de Caete. ¿Cómo se llama? ¿Y el portero por qué tiene el portero por el Dame jugador? mejor la sudadera, que hace más frío y... Es muy buen jugador, tira muy fuerte. No, pero eso se achanta muy rápido, tío. Literalmente si le tocaba el pecho ya tenía miedo de tirar. Si no era muy suave, igual me toca. A ver, también te digo, en defensa te metió un poco los Vamos, no. Estoy yo. ¿Quién es el portero? No, el salió el portero básico. Es muy buen atacante, pero la defensa no es nada. Porro y Suecia juegan mucho. Pero, Mira, esta es la primera de Dios que viene No, eso sí que lo vi. Ah, no, este es el partido. Hubo una de Iván, yo de 13, 14 metros. Eso también es la verdad. Luis, mira esto. Pero Ramos ganó. ¿Es rojo o después? Después de este creo que fue en un juego de balón que cuando sí lo hice bien, aguantó en el aire y luego hizo jalambú. Yo no es malo, pero es que hace cosas que tiene ese sentido. Y no la de nadie, se sabe literalmente. Vai, tu. Está bien ya, ¿no? Bueno, La liga o solo la partida. a ver si eso. Hombre, ¿Qué hace ese niño jugando al cuadro? Lleva 4 goles, más que yo en todo el partido.
Esta ya está cogiendo. Lo peor es que cuando vimos a Diego robar el balón, todo el mundo estaba diciendo, venga, va, Diego, y no se cae todo el mundo de Me acabo de dar cuenta de cómo saltó el nivel. Corro de extremo contra el Sevilla. Literal. No, mira, este es Yago. Yago extremo. Siempre. Bien, ay, Claro, el bote. ¡Devuélvela! Ya, sin ninguna de dos que voy. Tienes una de 9 metros contra el Cine Navarro que estuvo muy bien. Por poco es. Lo peor del partido es que si jugábamos bien todo, nos vamos tan mal que Nosotros no podíamos ganar. ¿cómo se nota que no tienes objetivo? Yo no sé cómo, pero en plan, ibais perdiendo de 2 en un momento, nada. En plan, marcó Denis perdido de 2. Después, no sé cómo, perdí 6 balones y la vaselina que hizo Borja jugar. Yo cuando vi la vaselina de Borja, flipé. ¿El fallo de Denis con algo más o fue la otra persona? La Denis es el extremo. No, a ver si lo vi después. Va a despegar una toma. No te puedes enfadar con Lois. Si no falló uno. Falló tres. Sí, sí, pero es muy ataque. Pero es que tú también sabes que Lois no le va a apoyar. Por eso, sabes que no se hace nada. En verdad yo sí creía que hubo un momento donde yo decía, van a remontar, porque ves que no es solo de 2 y la nada. Nah, pero el gol que le metieron a Mario fue ese gol donde tú dijiste, no fue gol, no fue gol. No vayas a ver, no vayas a ver. Pero es que ahí como alguien de cabeza quedaron 50 para la en mi Moaña, los de cadetes quedaron 50-46 ganando caliente. No, pero claro, que Moaña no es buen equipo, solo que últimamente... Moaña no es buen equipo. No, pero cadetes. Ah, Pero vale, infantiles... ya ganó de 40. Ya, pero eso es un poco... El partido se quedó. ¿Cuál era el de cadetes? O Luceros o...
generales se sabe. A los entrenadores dicen, y como no sé, como os metan más de 1000 goles, no metáis más de 30, Luis, por culpa de esa mentalidad de entrenadores así. no se puede abusar, los juveniles no quedaron primeros en clasificación. Porque no fueron a ganar en ninguno de los partidos del lavador, o sea, ganaron el país del lavador, donde el jugador de Coruña. Cuando juegas después de juveniles, sí está todo relleno de los que parece que se pega Eso ahí, Es el cuarto, ¿eh? como me llama ya. Me llama ya.